Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal A la Carta con Sabor. Hoy te traigo una receta de chicharrones de cerdo o pork belly, como también se le conoce en otros lugares. Y te voy a dar 3 trucos súper importantes para que te queden crujientes y deliciosos. Quédate conmigo y así empezamos. Bueno, aquí tengo una pieza de aproximadamente 2 libras. Como sabes, para hacer este tipo de chicharrón es importante que uses la panza del cerdo, o sea, el pork belly, lo que se le conoce aquí en Estados Unidos. Y es importante que tenga también el cuero. Este cuero es el que quiero que quede crujiente. No quiero que quede crujiente la carne y la grasita de abajo quiero que quede suave y jugosa, y el cuero quiero que quede crujiente. Este es el secreto para que tenga un buen sabor. Bueno, aquí lo podemos picar de cualquier manera. Hay muchas maneras de cortarlo, de hacer unos cortes diferentes. En todos los países se hace diferente, pero yo lo voy a picar de esta manera porque es para mí la manera más cómoda a la hora de freír y de comer. Y a cada uno de estos cortes le vamos a hacer este otro tipo de corte, que es para que penetre más el aceite, para que se fría por dentro y quede mucho más crujiente. Vamos a cortar desde la carne hasta la grasa sin llegar al cuero. Y este es el primer truco y secreto importante que te voy a dar para que queden crujientes. En un recipiente vamos a echar una cucharadita de sal y una cucharadita de baking soda, o lo que es lo mismo, bicarbonato. Esto va a hacer que quede crujiente. Vamos a esperar a que se caliente bien el agua, a que hierva, y después vamos a agregar nuestros chicharrones ya cortados. Lo vamos a dejar hervir por aproximadamente unos 20 o 30 minutos. Aquí le voy a agregar otro rosadito más de sal porque ya estoy mirando que es una buena cantidad y quiero que queden con un buen sabor. Acuérdate que la sal es la que le va a dar también mucho sabor. Después de más o menos aproximadamente unos 20 minutos ya va quedando esta espuma blanca. Esta espuma blanca no es más que impurezas, grasa saturada y exceso de grasa que no vamos a utilizar. Esta se la vamos a retirar. Después de 20 minutos ya la carne está cocinada. La vamos a poner en una servilleta, la vamos a secar bien para que no tenga exceso de agua, para que no brinque la grasa a la hora de freír, y la vamos a dejar enfriar aproximadamente por unos 15 o 20 minutos. Este es el segundo secreto. Y este es el tercer secreto y más importante. Lo vamos a freír con manteca de cerdo, no con aceite, pues la manteca de cerdo es la que hace que quede bien crujiente y con más sabor. Y aquí te aconsejo no poner la candela muy alta, no echar los chicharrones con la grasa muy caliente para que queden fritos parejamente, para que la grasa no esté muy agresiva y queme los chicharrones. Lo vamos a freír lentamente para que se cocine bien y queden crujientes. Y después de unos 20 minutos aproximadamente en la candela, recuerda, a fuego medio, así ya van quedando nuestros chicharrones. Se ven súper deliciosos, con la grasita suave y con el cuerito bien crujiente. Y pues bueno, ya sabes, si te gustó mi receta de hoy, no olvides suscribirte a mi canal, regálame un like, comenta. Si tienes alguna pregunta, déjame saber en los comentarios, con gusto te voy a responder. Y nos vemos en un próximo video a la carta con sabor.